¿Qué pasa si mezclamos los 50, la era espacial y las pistolas de rayos láser? Pues obtenemos a la niñita perfecta, obvio, ¿no? Ok, ya, fuera de chiste. Si en verdad llegamos a combinar estas tres cosas, obtenemos a ese primo raro de los subgéneros punk, el rey punk. Pero, ¿qué es esto y con qué se come? Eran los años del auge de la ciencia ficción. Un escritor del género daba nombre a algo que describía como una combinación de coches voladores en medio de unos Estados Unidos marcado por el futuro. Por el futuro que consideraban en los años 20 y 30 y que se encontraba representado en el Art Deco, pero un poco diferente, más bien asociado al estilo Streamline, un derivado menos glamuroso, pero que apelaba mucho a lo industrial y que estuvo presente durante los 50. De hecho, se dice que fue la base para el Goji. Sí, ese estilo arquitectónico de cosas achatadas que por alguna extraña razón nos hace pensar, en efecto, en autos voladores, pero ¿el Ray Punk sí se ve así? Ok, vamos por partes. El Ray Punk toma cosas del Steampunk, del Decopunk y del Dieselpunk. ¿Por qué? Porque según el man que acuñó el término, más o menos así lo describe, ubicándose en una época ambientada en los años que abordan estos subgéneros. El final del Steampunk, todo el Decopunk y parte del Dieselpunk, y algunos incluso dicen el Atompunk. Sin embargo, digamos que solo se queda en el cómo se veían las cosas en esos años. De ahí que el Art Deco, el Streamline y el Goji tengan tanto peso en su ambientación. La vaina es que a esa estética se le incorporan ya elementos más futuristas, que el gato volador, el carro volador, que el robot, que la pistola láser, y a todo eso se le llama Raygun Gothic, una especie de estética que reinventa el cómo se vería el futuro desde años pasados. Aquí encontramos obras como la tan aclamada por muchos Star Trek y la película Barbarella. En ambos, la estética es más bien sobre algo meramente futurista, y es que parte del Ray Punk, a pesar de que se sitúa, se supone, en unos años específicos, poco toma de lo que pasaba en ellos, cosa distinta a los otros subgéneros punk que componen ya esas fechas y en el que los sucesos que pasaban ahí eran los que los sustentaban. El estilo abarca una variedad de medios, principalmente en la propaganda relacionada con la ciencia ficción, como ilustraciones para carteles de películas y portadas de libros. La tipografía negrita es una característica clave, a menudo en un formato de estilo cómic para un alto impacto y que de hecho se sustentó mucho en las publicaciones Pulp Science Fiction de los 50 y los 60, en donde aparecían mujeres de trajes ceñidos. Y es que otra característica clave del Ray Punk parece ser una clara sexualidad. Mujeres con poca ropa, muy pegada, que daban cuenta de sus atributos y que cumplían con el tropo de la damisela en apuros. Esto me hace pensar en las óperas espaciales, porque prácticamente si a esa figura de la damisela se le suma un drama, sería en efecto una ópera, pero si además se le suma un romance, sería un romance planetario, y 2 más 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Las líneas de Ray Punk no son para nada claras. Un momento. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, espérate. ¡Qué sorpresa! Dependiendo de en donde leas, habrá gente que lo sustente mucho en la estética del steampunk, pero con carros voladores y rayos láser. Algunos otros hablan de que la saga Fallout hace parte del subgénero, prácticamente pasándose por los huevos al Atompunk, porque se supone que si tiene la arquitectura de esa época en donde se sitúa el Ray Punk, ergo también lo es, pero también en ese tiempo tenemos al Atom mismo y al Diesel, y sujetar eso a la estética no parece muy convincente, la verdad. No lo sé, Rick. Yo en lo personal me quedo con el enfoque más futurista, más especulativo, ese de crear mundos lejanos, viajes espaciales, chicas rubias
y héroes que siempre salvan el día. Acotarlo a esto es más sencillo, además que la repetición es lo que construye esencialmente a un subgénero, y si ya hubo una repetición de esos tropos asociados al Ray-Punk, ya hubo un sentar las bases de, a pesar de que no sean fieles a lo que inicialmente se planteó y que al final no se abordó tal cual. Si uno realmente lo considera entre 4 subgéneros tan amplios como el Sting, el Deco, el Diesel y el Atom, a la final en realidad no tendríamos nada. Sería tan amplio como vacuo, sin lograr significar mucho realmente, porque dependiendo de quién lo vea, siempre sería, por ejemplo, un Atom Punk con características Ray. Es todo. De hecho, en el video del Atom hago una distinción de estos subgéneros. El Ray-Punk, derivado del Rain Gun Gothic, es todo el desarrollo de la humanidad hasta ese momento y que se materializa en viajes interplanetarios, en guapas jóvenes alienígenas, y el Atom Punk es solo... eso lo cuento en el otro video. Guiño, guiño, codazo, codazo. Este subgénero punk, a pesar de que fue muy usado en los 50, en la actualidad no es tan así. Lo más cercano que se me ocurre es ese videojuego en donde tenemos a una pistola que constantemente te habla, y esto es hasta cierto punto entendible. Parte de lo que uno recuerda en películas de este subgénero son cosas que tienen una estética bastante retro, que no sé si se logre transmitir la misma idea con los avances en la tecnología actual y el cómo se plantean las historias propiamente. Por ejemplo, vaya uno y plantee un tropo de damisela en apuros en la actualidad. Entre tanto, creo que seguirá siendo el primo raro de los punk, el de los 50, ese, el de las pistolitas de rayos láser. Piu, piu, piu. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete, deja un comentario en la cajita de abajo si tienes alguna duda o idea. Hasta la próxima entrega, bye.